Buenas noches, hermanos que ya están en sintonía. Buenas noches también, hermano Juan Carlos, hermana Jacqueline, por tenerlos Buenas nuevamente noches. en esta plataforma y poder Buenas seguir noches. charlando, ¿cierto?, del profeta Amós. Así que bienvenidos, hermana Jacqueline. Las pantallas son suyas para saludar. Muchas gracias. Buenas noches a todos mis hermanos, a todos los que nos honran con conectarse, con querer escuchar, con querer conversar con nosotros sobre estas charlas bíblicas. Son muy importantes los hermanos que se conectan porque sus opiniones, sus comentarios, sus aportes van enriqueciendo nuestro conocimiento y vamos todos sobreedificándonos en esta bendita palabra. Así que muchas gracias. Amén. Hermano Juan Carlos, bienvenido. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Efraín. Buenas noches a todos los hermanos que se pueden ya estar congregando en alguna manera a este sitio. Siempre nos acordamos de los hermanos que nos escuchan a través de Radio Igigen o a través de Radio Esperanza para Vivir, una señal que bendice. Así que feliz, gracias a Dios por la salud, ¿cierto? Y por permitirnos compartir, pero la nada. Es como un pequeñito grano de arena en un gran mar. Así que esperamos ser bendición para los hermanos en esta noche. Eso, gracias. Oh, buenísimo. Hay hermanos que incluso ven la transmisión al día siguiente. Y eso es lo bueno, que esto va quedando grabado. Incluso yo reviso los mensajes que aparecen después y sí, por ejemplo, hay la hermana Karen, por ejemplo, que siempre ve el programa, a veces está presente, pero cuando no está presente ella siempre deja su mensaje de que lo vio. Así es que estamos tratando de alcanzar ese nivel de poder llegar, ¿cierto?, a esos hogares y buscando ese conocimiento purista con respecto a la palabra para extraer lo verdadero, ¿cierto?, de lo que el Señor dice. Anoche teníamos una conversación bastante profunda, hermano Juan Carlos, con nuestra hermana Jacqueline y Marcelo, referente a que Israel, dentro de todos estos reclamos que el Señor les hace, primero empieza con el tema de la opresión, ¿cierto?, de los ricos y a los pobres. Ya vimos todo ese tema del versículo 6 en adelante, cuando empieza Amós, ¿cierto?, a dirigirse a la nación de Israel. Luego vemos toda la perversión de la justicia con respecto a los tribunales, ¿cierto?, los sobornos, todo este tema. También vemos esta inmoralidad, una inmoralidad abierta, donde ya esta inmoralidad no solamente era sexual, sino que era ritual, ¿cierto?, era con respecto a la adoración y ceremonial, etcétera. Y lo último que aparece ya en los últimos versículos, el tema de la falta de gratitud con respecto al favor de Dios con respecto a Israel, y es lo que estuvimos ayer viendo un poco, con respecto de que Dios le dio algo tremendo a Israel, dos privilegios, dos regalos tremendos, que eran los profetas y los nazareos, y que dentro de todo me sigue dando vuelta el tema, porque eran como uno de los fundamentos más firmes para Israel, y que Israel en realidad rechaza. Israel no los considera, los desprecia al final, porque el reclamo de Amós en el versículo 12 le dice: ustedes, en vez de aprovechar aquella virtud, en vez de aprovechar, ¿cierto?, sacarle el provecho a aquello, ¿cierto?, a ese regalo, ¿qué hicieron? Le dieron vino, o sea, emborracharon a los nazareos, los presionaron para que ellos dejaran el voto, ¿cierto?, y no pudieran continuar con este voto tan maravilloso que era un voto de consagración, de santidad, ¿cierto?, de guardarse, de mantenerse en un cierto modo santo, ¿cierto?, delante del Señor. Y el otro, el tema del profeta, que el profeta era la voz misma de Dios dentro de la nación, y ellos también, o sea, prohíben el hablar, que Dios hablara a ellos, que Dios los dirigiera, que Dios los instruyera, que Dios trajera estos reclamos, que Dios trajera cubrir la necesidad, darle la instrucción, la guianza, entregándole palabras de respuesta, etcétera, etcétera. Y ellos simplemente prohíben este tema. Entonces, es lo que ayer estuvimos viendo, hermano Juan Carlos. No sé si usted, algo que se nos escapó, algo que nosotros nos dijimos, ¿tiene algo ahí?
Bueno, por lo menos yo vi el programa completo hoy día en la mañana y por supuesto coincido plenamente en todo lo que se dijo y me quedó bastantes cosas en la retina, sobre todo lo que dice nuestra hermana Jacqueline, el concepto de que eran regalos. Vos tú también lo dijiste, que eran regalos al pueblo, piezas únicas, gente valiosa, gente buena. Y estos tipos simplemente los sacaron del camino, les dieron vino, le decían que no profetizaran. De hecho, si tú te recuerdas por qué Jeremías recibe esa revelación o iluminación de Jeremías 33:3, porque él estaba encarcelado. ¿Y encarcelado por qué? Para que no profetizara. Entonces, esta gente lo que hacía era nivelar hacia abajo. Veían a una persona muy santa, muy piadosa, muy consagrada, en vez de subir con él un peldaño, por decirlo así, filosóficamente, lo bajaban, lo chaqueteaban para nivelar hacia abajo. Ahora, cuando Jacqueline hablaba sobre el tema de los ministros, totalmente de acuerdo. Los ministros de Efesios 4 son regalos a la iglesia. Son regalos, son dádivas a la iglesia, a los ministros. Pero nosotros también, no sé, nos vamos en contra de ellos. Los tratamos, no sé, de cabezones, de sabiondos, los chaqueteamos para que bajen y los insultamos y ese que se cree. Ah, sí que vaya a ser pastor, está estudiando para ser pastor. Entonces hay algo raro ahí que nos pasa. Yo creo que simplemente estamos para el psiquiatra, dijo alguien, pero totalmente de acuerdo. El tema del nazareato, que era voluntario, ¿cierto? También como impuesto, el tema de Sansón, ¿cierto? Fue totalmente impuesto. Son regalos, son hombres y mujeres de Dios que permitieron en algún poco balancear la balanza, valga la redundancia. Pero sí, totalmente de acuerdo. Lo que me llama la atención, sí, que la demora, me sigue dando vuelta el tema de la demora de los 40 años al juicio, porque, bueno, la respuesta simplemente es para que tengan ese tiempo para que un grupo se arrepienta, porque de que va, o sea, se va a demorar 40 años, pero de esto no se salvan, de que va a ir. Ahora si se arrepienten todos, genial, pero es como yo sé que esto no va a suceder. Por último, que se arrepienten una cantidad considerable, se vuelven a mí y yo los voy a justificar y a perdonar y a restaurar. Pero me parece interesante la cantidad de tiempo que se le da para el juicio. Por lo menos en ese caso es lo que te puedo aportar de lo que sucedió ayer. Eso. Sí. Hermana Jacqueline, ¿algo? Ahora sí estaba muteada. Con respecto a esto que dice Juan Carlos, de que le llama la atención el tiempo, nunca debemos de perder la perspectiva de que el kairos del Señor es diferente a nuestro crono. Entonces, lo que para nosotros 40 años es mucho tiempo, para Dios 40 años pueden ser minutos. Un instante. Te estoy dando... recuerden que el kairos del Señor es tan potente que dice que el advenimiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Claro. Wow. Sí. O sea, ni siquiera lo podemos procesar. Ni siquiera lo podemos procesar porque no estamos capacitados para procesar eso. Entonces, en el kairos del Señor, 40 años de darle para nosotros mucho, claro. Sí. Pero para el Señor fue un par de segundos, no los aprovecharon, y no tan solo 40 años, o sea, mucho tiempo más. Y eso debe aún más hacernos valorar el tiempo que el Señor nos espera para que nosotros reaccionemos ante su palabra. Eso debe hacernos mucho más reaccionar de que Él tiene una paciencia inagotable, infinita. Y en esa paciencia inagotable, infinita, nos espera en su tiempo. Porque si el Señor actuara y nos juzgara en nuestro cronos, como dije la otra vez, no habría nadie en la tierra. Sí. Nadie. Despoblado. Un desierto. Claro. Porque nuestro pecado es constante.
nuestra maldad es constante y hemos visto que desde que el Señor, ¿cierto?, crea al primer hombre, forma al primer hombre, a la primera pareja, hasta los días de hoy día, el pecado ha ido en aumento, pero en aumento totalmente desproporcional. Sí, sí, la humanidad va de menos a más en cuanto a ofender al Señor, en cuanto a deshonrar al Señor. O sea, dice el Señor en su concepto de tiempo, Él dice que van a llegar días en que nosotros vamos a ver cosas que nunca hemos visto, maldades del hombre que nunca hemos visto. Entonces, ¿qué nos indica eso? Nos indica que nosotros debemos tratar, ¿cierto?, de ir marcando en el tiempo del Señor nuestra vida, y en ese marcar nuestro tiempo, en el tiempo del Señor nuestra vida, es ir a predicar, y ir a evangelizar a las personas y decirles que ya se vuelvan al Señor, que ya se vengan al Señor, que yo siempre insisto en este punto, no se den la vuelta larga para llegar al Señor, no se la den, porque esa vuelta larga trae muchas consecuencias. Entonces, eso debemos tener siempre muy en cuenta, tanto cuando queremos ver el por qué se demora tanto, por qué no ha venido todavía el Señor. Claro, muchos dicen, pero el Señor, ¿por qué no ha venido todavía? Y yo he escuchado mucho que dicen, me gustaría que se viniera mañana mismo, pero el Señor está esperando que se convierta mi esposo, que se conviertan mis hijos, que se convierta mi gente. Está esperando a la humanidad, está esperando que reaccione. Esta es la última oportunidad en todo caso. Y ¿sabes qué? Yo tengo... No hay otra vuelta. Mira, yo estoy viviendo desde un tiempo a esta parte como una sensación de tiempo bien especial, bien especial. De hecho, el Señor me ha motivado en mis oraciones a poner ciertas oraciones muy puntuales, porque yo siento que estamos, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero estamos viendo que cada día es más el desprecio por el Señor, cada día es más grande el desprecio y la despreocupación por la palabra del Señor. O sea, están ¿cómo decirlo? Como los púlpitos vacíos de la verdadera doctrina, están vacíos de la verdad, están vacíos escrituralmente. El cristianismo escrituralmente está cada vez más atrás, más bajo. Y eso me preocupa profundamente, porque así como le pasó al pueblo de Israel y le pasó a Judá, ¿cierto? Judá fue exterminado por no haber valorizado la palabra del Señor, por no haber amado la ley que Yahweh había dado. Entonces, que esto nos sirva de advertencia, que esto nos sirva de advertencia de cómo yo estoy percibiendo los tiempos y cómo yo estoy ocupando mi tiempo para que no caiga en este juicio, ¿cierto? Que sí o sí se viene a la tierra. Sí. Sí, de que va. Sí. Va. Yo creo que el punto importante que marca Amós, el tema de la profecía del Nazareo, yo creo que es una cosa tremenda que debe marcar también la iglesia. Yo creo que son dos estandartes que debían estar en todas las congregaciones. Lamentablemente, y lo que nosotros venimos repitiendo, estas congregaciones apóstatas ya no la tienen, ya no están, no existen. Se perdió por decirlo así, la parte nazarea, se perdió. Entendiendo que el tema del nazareo, ¿cierto? Lo vemos por la parte de santidad, la consagración, ¿cierto? Esta búsqueda, pero la profecía, que es la palabra, también. La profecía la tenemos, simplemente se acorraló. ¿Será porque la cizaña ya tomó el púlpito ya? Sí,
dentro de un análisis, como dice nuestra hermana Jacqueline, o sea, vislumbremos el tiempo y qué estamos ocupando el tiempo. Y si hacemos un análisis completo, estamos igual que Israel. Si lo hacemos, Sí. estamos igual que Israel. Hemos cerrado el oído a la profecía. Sí. Hemos cerrado el oído a la profecía. Y como dice nuestro hermano Juan Carlos, el tema de la santidad o de la búsqueda. Ay, hermano, déjese con eso, si está bueno, si mire qué tanto, si como tanto la teología, como tanto el contexto, como tanto. Claro, entonces, ¿por qué que se supone que esa es nuestra instancia de poder conocer más al Señor? El voto nazareo era eso, tener esa instancia, sentirse más santo. Los comentaristas dicen que era algo intrínseco que les nacía, ¿cierto? De tener un encuentro de piedad profundo. Entonces ellos estaban siendo instados a una búsqueda de consagración profunda y de mantenerse, ¿cierto?, en esa consagración. Como no tenían la oportunidad de ser sacerdote ni levita, entonces estos hombres y mujeres buscaban ese voto para mostrar una santidad, para tener una conexión, para tener un alto grado de religiosidad. Y si nosotros lo llevamos hoy día, ¿cuál es? Es la santidad. Sí. Es la santidad. Es una exigencia, es una responsabilidad de todo salvo, buscar la santidad y de estar en santidad. Y el tema de la palabra es complejo, porque la profecía también debe permanecer siempre, ¿cierto?, como un estandarte o como una bandera siempre, ¿cierto?, estando allí ondeando con respecto a la vida del cristiano. Por eso que, yo tomo la profecía de Amós, en este caso, en este lenguaje de Amós, que no es un lenguaje así como Israel, mira, tú has dejado la profecía y has hecho pecar a los que tienen el voto nazareo. No es así. El capítulo 1 dice, como un león rugente, Israel, fuerte, potente, tenía que retumbar, ¿cierto? Todas las 10 tribus del norte tenían que sentir ese rugido. Ustedes han quitado al nazareo, al santo, al consagrado de en medio de la nación. Ustedes han prohibido que el profeta traiga la palabra con voz potente, con voz, ¿cierto? No una voz ausente, una voz, no, lacónica. Claro, o sea, aquí el profeta Amós estaba vociferando, pero con fuerza. Por eso yo creo que Amasías tiene que haberse sentido y decir, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es el que está gritando allá? ¿Quién es el que está con voz a cuello? ¿Quién es? Entonces, el llamado es un llamado muy, muy divino. La profecía, el carácter del profeta en este tema de traer esta palabra es muy divino. Es un reclamo muy, muy, muy presente de parte de Dios, que yo creo que si estuviéramos en este tiempo, también sería de la misma forma, un llamado muy, muy divino, muy, muy, muy cortante, muy, ¿cierto?, muy fuerte. Entonces, por lo mismo uno ve el continuar de la profecía, porque este reclamo es por la infidelidad. Por esto ustedes han demostrado su ingratitud. Yo estoy mostrando mi aprecio hacia ustedes, pero ustedes me están despreciando. Entonces, por lo mismo es que viene este versículo 13, que en realidad, voy a buscarlo en otra versión, porque al menos en la versión mía me aparece, acá tengo, voy a leerla en la Torres Amán, dice, y aquí que os haré crujir como hace un carro muy cargado de gavillas en todo el lugar por donde pasa. O sea, por esto mismo, por todo lo que él viene diciendo, este es el castigo. Yo los haré crujir. Cuando las gavillas se quiebran, cuando el tallo del trigo, ¿cierto?, es apretado, yo los haré crujir. No solamente las ruedas de la carreta que crujen, ¿cierto?, con el peso, sino que yo los haré crujir apretados dentro de esta carreta, ¿cierto?, llena de gavillas. El crujir, como que alguien está colocándolo en la prensa. Yo los voy a pasar por la prensa.
Es como decir, yo voy a hacer aceite con ustedes. Yo voy a hacer un Getsemaní. Entonces, yo los haré crujir por este pecado. Porque ustedes, Judá estaba en una situación donde el otro día vimos, ¿cierto? Despreció la ley, sus estatutos, siguieron el camino de sus padres, pero se supone que a Judá también se la dictó. Dice que no dice que va a lamer los palacios de Jerusalén y se va a quemar todo. Entonces, pero ustedes, dice, ustedes han sido más aberrantes aún. Por lo mismo, yo los voy a apretar. O sea, mi aprete no va a ser un aprete así, un aprete suave, va a ser un aprete fuerte. Con quejido. Con quejido. Y nosotros conocemos el desenlace de la historia. Conocemos el cautiverio. Conocemos la vuelta. Conocemos toda la historia. Entonces, que no les fue fácil. Entonces, de por sí, este lenguaje y este carácter y estos zapatos de este profeta Amós estaban en una posición de mucha fuerza, de mucho vigor para entregar esta profecía. Hermano Juan Carlos. Bueno, me parece interesante el punto en que parecía que fuera una anarquía. Todo tiene pinta de anarquía. Es como si tuviera ojos de león, garras de león, pelo de león. ¿Qué? Es un león. Esto tiene todos los elementos de una anarquía. Sí, es anarquía, pero es más que anarquía. ¿Dónde justifico yo el punto? Que era una anarquía, pero en realidad la anarquía tiene un piso. Y esto es lo triste. ¿Sabes qué es? El desprecio. Claro, la anarquía tiene de piso el desprecio a Yahweh. Y eso es lo que como que compunge el alma, ¿te das cuenta? Ya, anarquía, si no quieres leyes, no hay, ya, dale, no hay problema, bien, no. ¿Quieren mandarse solo? Sí, ok. De hecho, Dios lo ha hecho, eso dicen en Romanos 1:8, 1:18, dice, lo entregó a pasiones vergonzosas. ¿No quieren ley? No, ya, jueguen. Pero después no están alegando, sí, porque su pecado va a tener retribuciones de ustedes mismos. El SIDA y todas estas cosas y tienen repercusiones. Entonces, primera cosa, es una anarquía, sí, pero de base tiene un desprecio. ¿Por qué? ¿Qué es una anarquía? Tengo acá escrito algo, dice, el anarquismo es una filosofía política y social que llama a la oposición y abolición del Estado y gobierno de turno, y por extensión de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. Entonces, para ti un profeta, obviamente, el tipo va a ser nocivo porque te va a declarar la verdad. Entonces, no lo queremos. Un nazareo que más encima da ejemplo de santidad y de rectitud, peor también, no los queremos. Entonces, ¿te das cuenta que suena anarquía? Pero ¿dónde se pierde el concepto de anarquía? Es lo siguiente. Porque ellos sí querían ley. Ellos sí querían obedecer a alguien. Ellos sí querían un estatus de conducta. Pero mira de quién lo tienen o a quién obedecen ahora. Aquí puse algo. Obediencia al dios cananeo Baal Berish. Claro, o sea, bueno, cambiaste de Dios. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Querías ley o no querías ley? Sí, y aquí viene una respuesta que la estoy dando yo, no lo dice la Biblia. Señor, si queríamos ley y si queríamos honrar a un Dios y si queríamos amar a un Dios y obedecerle, ¿sabe qué? Sí queríamos, pero no a usted. Se lo están diciendo en la cara. Exactamente. Nosotros sí queremos adorar, pero no sí aquí. Queremos, pero no a usted. ¡Oh! Horrible. Y más encima este ser, este ente, ¿cierto? Este Dios de pacto, que era un toro, ¿te recuerdas? Por eso Elías adivina quién tira arriba del altar para quemarlo. Un toro. Un toro. Aquí vamos, la imagen de su Dios. Y incluso era tan adorado Baal que estos hombres hicieron templos de adoración a Baal. Mira.
Le hicieron un templo a Yahweh después, ¿cierto? Pero ellos le hicieron un templo a Moloch, a Baal. Y tú sabes por la historia que incluso presentaban sacrificio humano. Ni Yahweh les pedía eso. No. Y estos se atreven a hacer eso con dioses ajenos, le están golpeando la cara. Un concepto que un día dije, no sé si hubiera sido tan crudo decirlo, pero le escupieron la cara a Dios. Se la escupieron. No querían saber nada de él. Otro, que en este caso sería el dios del clima. En la mitología mesopotámica, Baal significa dueño o amo. Era la deidad cananea más importante porque para ellos controlaba la lluvia, las tormentas y por lo tanto la agricultura. Los cananeos creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños representaban por un toro. A eso quiero llegar, de que esta gente, si tenía tanta opulencia económica, ¿a quién le vamos a dar las gracias? A Baal Berij, a Baal de los pactos, al dios de los pactos, Benipacta, ellos pactaban. Cuando se ofreció el sacrificio de Isaac, obviamente es un sacrificio que él no lo estaba pidiendo para que se realizara, sino que para que Abraham en su corazón volviera a su centro. Pero Dios nunca pretendió ni pidió sacrificio humano. Entonces esta gente se les pasó la raya, ¿no? Ya realmente no, ya una es sobre otra. O sea, por 3 pecados ustedes les voy a pasar por encima. ¿Y saben qué? Hasta por un cuarto. Eso. Hermana Jacqueline. Estás muteada. Está muteada. Es que está alrededor mío mi nieto y No se preocupe. No hay problema. me desconcentra un poco. No hay problema. Mira, pensaba en el problema que tenía Israel ya en sus últimos tiempos, como decía Juan Carlos, fue tanto su extravío, fue tanto su no querer relacionarse con Yahweh, que es como, ¿sabes qué? Es como el hijo rebelde cuando uno le dice al hijo ya grande, no chico, grande, le dice, ¿sabes qué? No hagas esto, porque te va a ir mal. Te voy a darte la primera advertencia. Y el hijo va y lo hace. Le fue mal al chico, a la chica. Después va y te dije que no lo hicieras. No lo sigas haciendo, porque te va a ir peor. Vuelven a hacerlo. Llega un minuto dado en que ya el papá o la mamá que le está advirtiendo, ya uno dice, ya se lo dejo en las manos al Señor, ya, porque ya aquí ya no puedo más. Intervención humana ya no puedo más. Pero llega un minuto en que es tanta la soberbia, es tanta la rebeldía, que la propia soberbia y la propia rebeldía tiene ya un pago anticipado, ¿cierto? Ya está destinado a quien desobedece lo que le va a pasar. Ya, ni siquiera el que nosotros le advirtamos a nuestros hijos que le va a ir mal haciendo desobedeciendo, ni siquiera eso les va a servir, porque la propia desobediencia, el propio pecado les va a traer la consecuencia, y lamentablemente aquí en este caso, en el caso de Israel, fue una consecuencia de vida eterna. Sí. Fue una consecuencia que fue mucho más allá. O sea, el Señor les advirtió, y pasaron todos los límites, ¿cierto? El oráculo de Amós lo dice y lo simboliza, ¿cierto? El 3 y el 4 me dice, ya, hasta aquí, ya no más, no les aguanto ni una más. Ya están listos, ustedes están listos para el castigo, y les muestra todas estas figuras que nos acaba de dar Efraín, ¿cierto? Los voy a aprisionar en la carreta para que ninguno se escape. No va a haber uno solo que se escape, no va a haber uno solo que se salve, ni uno solo, ya están todos destinados, están amarrados. Amarré la maleta, le pegué el guascazo a los bueyes, llévenselo. No intervengo más.
No intervengo más. Se van al abismo, no intervengo más. Y no se va a caer ninguno de la carreta porque están bien amarrados. Incluso con el pie los dejé bien amarrados, aprisionados. Desconocer esto es desconocer la soberanía de Dios. Cuando nosotros insistimos, cuando los hijos del Señor insistimos en no obedecer al Señor, en no honrar al Señor como Él se lo merece. Y si desconocemos cómo Él se lo merece, está la palabra del Señor que nos indica cómo honrarlo. Entonces, llega un minuto dado en que ya Dios dice, yo no te puedo aguantar más tonteras, porque tú no puedes ahora alegar que desconocías mi palabra, yo no te puedo aguantar más cosas, porque tú no puedes negar, en esta época, ¿cierto? En el siglo XX, no puedes negar que no entendías la palabra, porque con toda esta tecnología, con todas las versiones bíblicas que hay, hoy día precisamente estaba enlazada en un programa donde un hermano que tiene un negocio, bueno, como se dice, un local de Biblia, estaba hablando de las últimas versiones de la Biblia y nombró varias, y una que me llamó la atención, y bueno, entonces, con todas las versiones bíblicas que hay, con todo lo que Internet aporta, este mismo programa, y de este mismo programa hay cientos, hay miles dando vueltas, no puede haber una excusa para decir no te pude servir bien porque desconocí, porque no supe. ¿Saben lo que eso simplemente es? No querer hacerlo, no querer obedecer, no amar al Señor, no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. No lo valoro. No llego a dimensionar ese sacrificio. No llego a dimensionar. Yo pecador no me llego a dimensionar tan pecador, no alcanzo a dimensionarlo. Cuando el ser humano o el cristiano desconoce su grado de pecador, se desconoce a sí mismo cuán ofensivo es el pecado para nuestro Señor y desconoce de sí mismo cuán malo es el corazón y engañoso y perverso. Cuando el cristiano desconoce eso, consciente o inconscientemente, es un peligro relacionarse con Dios por vías que el Señor no ha dado. Es un peligro. Israel se quiso relacionar religiosamente con Dios a través de otros dioses, con otra, de otra forma, como decía Juan Carlos, como lo decía el hermano Efraín ayer, llegar al punto, es tanta las tinieblas que entran, que tomaban a su primer hijo, el primogénito, y lo tiraban a las llamas vivo, a los brazos de Moloch. Así es. O sea, eso es porque ya... Irracionales. Es irracional, eso ya es como extremo. Entonces, no puede ir y pararse alguien y decir, señores, que yo no sé, no sabía, no conocía. Yo entiendo que haya mucha hermandad que desconoce, como decía Efraín, tal cual ayer, que pueda desconocer, no sé, los puntos más teológicos de la Biblia, que hay que tener un estudio sistemático, qué sé yo. Pero hay cosas básicas, que sí o sí las conocemos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de revelarnos esas cosas básicas. Por supuesto. El Espíritu Santo se encarga a nosotros de decirnos cuando estamos mintiendo sobre la palabra, cuando estamos abusando de la palabra, cuando estamos abusando del Señor, cuando estamos mintiendo doctrinalmente. El Espíritu Santo se encarga a nosotros de revelarnos que está mal, que eso no debe ser, que nos volvamos, que pidamos perdón y empecemos a relacionarnos con el Señor correctamente. Entonces, eso es un gran peligro, Yo ayer a mí me conmovía pensar en Israel, en su fin, y me conmueve, hermano, me conmueve hasta el día de hoy saber que alguien que yo haya conocido, mire, con esto termino. Hace un tiempo atrás, hoy fue muy triste eso, un hermano de nuestra congregación, que era un lindo cristiano,
lindo cristiano, con muchas cualidades. Y de la noche a la mañana el hermano se ahorcó frente al municipio de nuestra comuna, en un árbol grande. Y yo al menos quedé así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era un lindo cristiano. Y no voy a juzgar su cristiandad porque no me corresponde, ¿no? Sí. Líbreme el Señor de eso. Pero me quedé tan preocupada y tan triste porque dije, Señor, ¿cómo puede el nivel del engaño de Satanás tomar la vida del cristiano y quitarle la luz que lo está alumbrando y llevarlo nuevamente a las tinieblas? Y ese llevarlo nuevamente al tinieblas, el enemigo apura los pasos para que, en el caso de mi hermano que murió, se ahorcó. Entonces, a uno le queda un temor, porque en medio de esta vida que nosotros vivimos, ¿cierto?, con el Señor, también nunca debemos olvidar el enemigo que puede entrar y pueda devastar nuestras vidas. Y solamente la seguridad la podemos tener en que conozcamos fielmente la palabra del Señor, y no tan solo la conozcamos intelectualmente, sino que la vivamos, que la experimentemos y que la apliquemos en nuestras vidas. Es la única forma de poder lograr, y como dice Pablo, llegar a la meta. Llegar a la meta para después finalmente ser coronado por nuestro Señor Jesucristo. Y en eso, ¿cuál es nuestra confianza? Que el Espíritu Santo y el Señor mismo nos está ayudando, nos está protegiendo y nos está proveyendo todas las herramientas para que nosotros lleguemos a la meta y podamos tener la corona de vida eterna. Eso, ¿no? Así es. Trato de hacer un pequeño diagnóstico de Israel, así ya en esto, desde el versículo 6, porque es la profecía anterior a otras naciones. Pero ¿qué veo? Veo un Israel que se cree, en realidad, que se creían justos. Por donde los vieran, ellos se creían justos. Y mientras veían que el profeta Amós, ¿cierto?, declaraba las profecías a las demás naciones, ellos se creían más justos todavía. Más justos todavía. Oh, estamos con el favor de Dios, mire cómo están destruyendo a nuestro enemigo. Estamos bien. Estamos haciendo las cosas bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos de gloria en gloria. De triunfo en triunfo. Y grito de júbilo. Bien. Ese es el escáner del diagnóstico de Israel. Pero que venga el Señor y los llame terreno y les diga, venga. La ley. Primero que nada, la ley. Usted dice que lo están haciendo bien, ¿ok? ¿Y qué dice la ley respecto a la mujer con la que se acuestan? ¿Qué dice la ley con respecto al profeta? ¿Con respecto al nazareno? ¿Con el voto? ¿Qué dice la ley? Número 6. ¿Qué dice la ley con respecto a los acreedores? Y le empezó a mostrar, ¿cierto?, la verdad, a llevarlo a la verdad. La única medida que ellos podían observar era la ley, la verdad. Ese tiempo era el estatuto, ¿cierto?, la ordenanza. O sea, no andaban, usando que esa es la frase, no andaban ni cerca, andaban lejos. Y lo que ellos creían, lamentablemente, su piso, si lo dijéramos así, su piso teológico era un pantano. Ahora, claro. Este punto culmine a lo que llega el profeta Amós, donde dice, o sea, ustedes con esto ya rebosan. Despreciar al profeta, prohibirle la profecía y emborrachar al nazareo, ¿cierto? Quitarle también esa consagración. O sea, ustedes no tienen razonamiento. Por lo mismo voy a tener que juzgarlo. El juicio sí o sí va. Y aquí dice, incluso el más ágil, el más fuerte, el más valiente, aquí no se libra. Aquí, señora, incluso el más avesado, aquí no se libra. Ahora yo trataba mientras la hermana Jacqueline hablaba, yo trataba de analizar un punto
que es un punto con respecto a nuestra actualidad. Y que en un minuto yo compartí con muchos hermanos que tenían estas mismas necesidades mías, que no nos gustaba cierta forma del evangelio, mejor dicho, de la congregación. Compartíamos el mismo deseo de poder hacer algo, ir más allá, ¿cierto? De poder salir de ese cuadrado, de ese status quo, de esa religiosidad y de de generar un cierto cambio. Incluso en un minuto hicimos algunos congresos que le llamamos generación de cambio, que venía un renuevo, y dentro incluso de la misma iglesia pentecostal. Pero resulta que con la mayoría, con algunos de aquellos pastores que conocí, que trabajamos juntos, yo digo, ¿en qué minuto? Hoy día los veo, ¿y en qué minuto perdieron ese mismo anhelo? Que protestaban en contra de la religiosidad, y por ejemplo algunos hoy día están judaizando, otros están de lleno en el tema apostólico y profético, y otros están de lleno en el tema de la prosperidad. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque creen que lo están haciendo bien, como lo estaba diciendo Israel, creen que lo estaban haciendo bien. Pero ¿en qué minuto se pierde el norte? Porque Israel, de alguna forma, como decía nuestro hermano Juan Carlos, de alguna forma fueron socavando, ¿cierto?, los fundamentos hasta perderlo. Yo digo, ¿cómo, teniendo lo más preciado que es la Escritura, cómo se pierde el norte? Se supone que es la que realmente es la que nos marca nuestro destino. El otro día escuchaba a un amigo y decía yo, ¿cómo puedes decir eso? Decía, ¿cómo puedes decir eso? Decía, hermano, hay gente que está ahí a los pies de la cruz robando tu ministerio, usando Juan 10:10. En los pies de la cruz robando tu ministerio. Hay gente que ¿Cómo analizo eso? ¿De qué parte? ¿Cómo teológicamente yo hago eso? Y digo, no, y estudiamos casi juntos. Estudiamos juntos. Entonces, digo, Israel socavó pilares fundamentales dentro de la nación. Y si está en ese escáner de como lo ve el profeta, que simplemente son gente desvergonzada, ¿cierto? Que cree que está haciendo bien, sí, pero simplemente está caminando sobre arena movediza. Es lo que muchas veces nos pasa en las congregaciones, que creen que lo están haciendo bien. Pastores, ministros, que creen que lo están haciendo bien, pero lamentablemente están caminando sobre arena movediza y están llevando congregaciones enteras a la arena movediza, donde no le importa ni una pizca de importancia, ¿cierto? No le importa nada con respecto a esa alma que se supone que se las prestaron para ministrarla. Cuando uno incluso se choca con el pasaje, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, apacienta, Pedro, apacienta, Pedro, apacienta, Pedro, apacienta, Pedro, entiende, apacienta, Pedro, apacienta, perdiendo totalmente el norte. Hermano Juan Carlos. Sí, dos elementos. Uno es que a esta gente a la cual tú hablas en estos tiempos, a ellos no les interesa si le vaya a la gente. Si se le van 2, llegan 5. Y si se le van 3, llegan 10. Y así, es una vuelta, a ellos no les interesa. A ellos no les interesa la alma. Les interesa su bolsillo y su vientre, ¿no? Y lo otro, la lata de esto es que si nosotros pudiéramos extraer en el tiempo a una persona que vivió en este tiempo, ¿bien? Judío, israelita, hebreo, lo sacáramos y lo pusiéramos ahora acá y mirara todo lo que está sucediendo, él nos diría, ¿y con qué cara ustedes nos critican a nosotros? ¿Qué tanto los judíos pecaron y volvieron a pecar? Los judíos pecaron y volvieron a pecar. Si ustedes están igual. Si es cosa hacer las comparaciones nomás. Ustedes no son mejores. Este es el punto. Ustedes no son mejores que nosotros. Así de simple. Así de simple. Miren, la Biblia dice, a ver, ustedes nos critican a nosotros de que nosotros dejamos la ley, dejamos la Torá, dejamos la Mishnah, dejamos el Talmud, dejamos a los profetas, los dejamos todos por el suelo.
¿cierto? A los que eran los que estaban llamados a regir la ley y la escritura. Y usted hace lo mismo. Incluso Pablo le dice a Timoteo que, primero a los Corintios, le dice, yo prefiero que, sí, que hablen todos en lengua, no tengo ningún problema, de hecho yo hablo más lengua que todos ustedes, pero en el templo me interesa que ustedes profeticen y enseñen la palabra, que sea administrado, eso me interesa. O sea, Pablo ya está ladeando el punto para decir que en la congregación tiene que haber doctrina, tiene que haber conocimiento teológico. Y mira que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17. En esta versión, por lo menos, dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Amén. Mira, son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican o dedican sus esfuerzos a ¿qué cosa? A la predicación y a la enseñanza. Y en este momento, los más vilipendiados son los que están dedicados a la escritura. No los quiere nadie. Y la Biblia dice que estos que tienen que ver con la palabra merecen doble honor, porque al final estos dones de palabra o ministerio de la escritura nutre a la congregación. Pero la pregunta es quién los quiere. En la iglesia de la apostasía, ¿cierto? Esta iglesia, para que dan nombre, ven a un maestro, le hacen el vacío, ¿no? Y no le dan púlpito, no le dan predicación, ahí lo tienen hasta que el tipo se canse y se vaya solo. Entonces, si traemos a una persona de ese tiempo acá, nos va a decir exactamente eso. ¿Quién nos critica a nosotros? Si ustedes están iguales. Y eso. Hermana Jacqueline. Está muteada. Ay, este tema de los que amamos la escritura y de los que queremos honrar al Señor, es un tema, de verdad que es un tema complejo. ¿En qué sentido? Que hoy día se ha establecido en el corazón, desde siempre en realidad, pero hoy día más que nunca, el conformismo, ¿para qué me voy a esforzar más? ¿Por qué? Porque muchos tienen la idea solo del Dios de amor. El Dios de amor, el Dios misericordioso, el Dios perdonador, el Dios de amor, el Dios de amor. Entonces ese Dios de amor tiene un perdonarnos, una paciencia, que claramente es así, pero cuando este Dios de amor también actúa como Dios soberano, como Dios Señor, ahí es cuando viene el problema para los hermanos que no buscaron al Señor en todas sus facetas a Dios. No nos podemos relacionar con Dios solamente a través de una faceta, del Dios de amor, del Dios proveedor. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios en toda la amplitud de su ser. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios en forma de: el Dios soberano gobierna mi vida. Uh-huh. El Dios juez gobierna mis acciones. Sí. El Dios proveedor es el que yo honro. El Dios que tiene toda la soberanía, ¿cierto? Que tiene todo el poder, es ese Dios al que yo temo. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor a Dios. Sí. Entonces, esto de ser sabio es un tema que debemos buscarlo con pinzas. ¿Qué significa ser sabio? Porque una cosa es ser culto, otra cosa es ser educado, otra cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Sí. Ojalá pudiéramos ser todos un poquito cultos, todos un poquito inteligentes, todos un poquito educados. Ojalá. Pero sí, todos los cristianos debemos buscar sí o sí la sabiduría.
Así es. La sabiduría. Porque al ser sabio nos podremos relacionar con el Señor. Salomón en su primera oración, ¿cierto? El Señor le dijo, pídeme todo lo que tú quieras, porque te lo daré. Y él lo único que le dijo, Señor, quiero tener entendimiento, quiero tener sabiduría para dirigir este pueblo porque es grande y es enorme. Muy bien, le dijo el Señor. Todos sabemos cómo concluye en el ocaso de su vida Salomón. Porque empezó con sabiduría y muchos cristianos comienzan sirviendo al Señor con sabiduría, pero después vienen todas estas luces externas, que es el dinero, que es el populismo, que es el éxito, que es el poder, y van llenando el corazón del hombre, y van ocupando lugar, y va desplazando el temor al Señor. Y al desplazarse el temor al Señor de nuestras vidas, perdemos la sabiduría. Y al perder la sabiduría, llegamos a ser torpes y necios como lo fueron Israel. Queriendo ser sabios se hicieron necios. Queriendo ser sabios se hicieron necios. Porque el Señor a todos nos da una capacidad para entender su palabra, a todos nos da una capacidad para relacionarnos con Él y nos va ayudando. De hecho, el Señor dice en el Salmo 119, versículo 70, no me acuerdo en la realidad, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, este versículo precioso. Es precioso, y este versículo tiene una imagen, ¿cierto? Una metáfora tremenda. Está hablando a una gente que en aquella época no tenía luz eléctrica y necesitaban sí o sí una lámpara para poder ir a cualquier parte de noche. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo compara el salmista? Dice, tu palabra es como esa lámpara que yo necesito para salir en la noche, para poder guiarme, para poder alumbrarme. Imprescindible. Era imprescindible. Sin ella no puedo prescindir de ella. Exacto. Sin esta lámpara sí yo sí. no puedo andar, no puedo caminar, porque me puedo caer a un hoyo, porque puede salir un animal entre el bosque, comerme, porque puede venir un oso y hacerme añicos, porque puede venir un ladrón, un salteador y matar mi vida. Sin esta lámpara, yo no voy. No puedo. Sin lámpara no voy. Nosotros ahora a nosotros no nos hace mucho juicio esta figura, porque ahora apretamos un botón y que ni siquiera apretamos un botón, si nosotros a las 7 de la tarde ya las luces de la calle se encienden automáticamente. Pero el Señor nos permite ver esta figura para que nosotros digamos, yo sin la lumbrera del Señor, sin la lumbrera de su Espíritu Santo, sin la lumbrera de su palabra, no puedo caminar. Si es así de simple, no reviste mucho análisis esto, no reviste tanta explicación. Sin la palabra del Señor, sin mi relación con el Señor a través de la oración, de la meditación, de tantas cosas que tenemos que hacer, no puedo andar. Yo no puedo andar. ¿Por qué? Porque sin la palabra del Señor voy a entrar en un mundo de tinieblas. Y las tinieblas me van a absorber. Le ha pasado a muchos buenos cristianos que comenzaron bien, como Salomón, y que terminó muy mal, como Salomón, porque las luces del mundo, el querer hacer negocios con los otros países, entonces necesitaba la alianza de Egipto, va y se casa con la hija del faraón de Egipto, necesitaba con la alianza con el rey de Tiro, iba y hacía negocios con él. Entonces finalmente trajo mundo a su vida, y este mundo que trajo a su vida lo obligaron después a doblar sus piernas, a doblar su cerviz delante de dioses falsos, y termina su reinado. Y termina sobre él una profecía tremenda. En tu reino se divide mi pueblo. En tu reino, las 10 tribus que se van a ir al norte se van a exterminar. En tu reino va a quedar así, un pequeño remanente, así chiquitito, que se va a salvar para no perder la línea mesiánica que yo le prometí a Abraham. Claro. Entonces, esto no es un juego. Servir al Señor no es una religión, no es una opción. Fuimos salvos
Fuimos llamados para alumbrar y llevar a otros salvación. Juan Carlos dice recién, y que es muy cierto, que los que estudiamos la Biblia, los que amamos la Biblia, porque este asunto es de amor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí mire, he tenido la bendición. Trabajé con un señor que tenía una biblioteca, pero maravillosa, y y este señor ya era anciano y le gustaba que le leyera, entonces tuve la bendición de leer muchos libros mientras trabajaba con él, porque era un anciano y había que cuidarlo, yo lo cuidaba. Leí mucho, pero no ha habido ningún libro de todos los que he leído que me conmueva como este libro, que me dé esta sensación de paz. No hay nada que me llene más que leer la palabra del Señor. Yo sé que a veces termino leyendo la palabra del Señor y la beso. Es una cuestión que no sé, a veces dirán, a mí mi familia me dice que yo soy media loca. El autor se hace presente. Sí, a mí me dicen que yo me rayo, y paso todo el día en esto, entonces, no, para nada. Es que insisto, el autor de la escritura se hace presente al leerla. Claro, exactamente. Entonces, esa pasión, el Señor quiere que alcancemos nosotros. Y tenemos sobradas historias en la Biblia de quienes comenzaron bien y no terminaron bien. Solo por olvidarse de amar al Señor como debía amarse. Y eso hoy día, lamentablemente, está llena las congregaciones de gente que lo último que está haciendo es amar al Señor y su palabra. Es lamentable. Yo rescato el ejemplo que nos da Epafras. Este hombre, este siervo, que cuando ve una dificultad como la que nosotros estamos quizá sacando a flote y que nos encanta conversar con nuestro hermano Juan Carlos este tema, de estas dificultades congregacionales y de la falsa enseñanza, ¿cierto? La falsa maestría, de caerse en cosas que son vitales dentro de las congregaciones y que en realidad no estamos jugando con un colegio, sino que estamos dedicándole a almas que tienen que encontrar su destino. Y Epafras ve una situación que a él le causa una impresión y él de inmediato va donde su maestro. Y no sabemos cuántos kilómetros, pero el que se maneje en mapa, él salió de Colosa, ¿cierto? Y fue directamente a Roma, donde estaba preso, ¿cierto? El apóstol, y le comunica la situación. Y Pablo, esta situación Pablo la lleva a la oración. La lleva a la oración. Pablo es Pablo, como dice nuestro hermano Juan Carlos. Sí. Pablo es Pablo. Y lo lleva a la oración y le dice, desde el día que oímos, dice, no cesamos de orar por ustedes. Iglesia de Colosa. No cesamos. Desde el día que oímos, o sea, desde el día que yo recibí la noticia que Epafras, este siervo amado que le dice, sí. Dice, yo no he cesado de orar. Y no dice yo el apóstol, no, dice, incluye, ¿cierto?, a los hermanos que se reunían con él en esta casa, en esta residencia que él estaba. Y dice, y pedir, y este es de lo que estamos, incluso de lo que estamos hablando, y del resultado de lo que trae la palabra, dice, y pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Entonces, yo siempre me gusta, porque Colosa lo he estudiado, lo he vuelto a estudiar Colosenses. Y dice que el conocimiento que Pablo allí está hablando, dice que tiene que ir con el conocimiento de la palabra. ¿Quién es Dios? Porque Colosenses se habían olvidado, que se estaban olvidando. Había una brecha que los falsos maestros estaban introduciendo. Falsa doctrina. Una farsa. Sí. Se creían unos ciertos elegidos, ¿cierto? Exacto. Que tenían una cierta superioridad espiritual y que manejaban visiones y que conversaban con los ángeles. Una parafernalia
Sí. Y le dice, Pablo dice, que sean llenos del conocimiento de la verdad, porque ese conocimiento les hará saber quién es Dios. El Dios de la Biblia, ese Dios del Antiguo Testamento. Amén. Y luego dice, para que tengan sabiduría, dice, para que tengan esa sapiencia, de cómo actuar con prudencia y sensatez acertadamente con respecto a ese conocimiento. Y el resultado de ese conocimiento y esa sabiduría les va a dar discernimiento para decir que eso era falso. Exacto. Entonces, ¿cuán vital es la palabra? Vital. Vital. Absolutamente vital. Entonces, esto era tan vital para Israel que dice que como Israel desprecia esto, y los últimos versículos del capítulo 2, 14, 15, 16, es que dice Amós, dice, el más ágil no podrá usar su agilidad para escapar de este juicio. El más fuerte no podrá usar su fortaleza para escapar de este juicio. El más valiente no podrá usar su valía. Dice, incluso los más avesados no tendrán una tregua, no podrán hacer tregua, no podrán hacer levantar la mano y dice, por favor. No. Todo, dice. Todo el resto. Dice, el que empuña un arco no resistirá, el ligero de pie no logrará escaparse, ni el jinete salvará por su vida. O sea, Amós está usando la figura de una guerra, la figura de alguien que entra en batalla y que en la batalla es sorprendido, que no alcanza a trincherarse, que no alcanza a sacar el arco, que no alcanza a tomar su vaina, que no alcanza a tomar su espada, que no alcanza a tomar su escudo, que no alcanza el jinete a subirse, ¿cierto?, al caballo. O sea, es una guerra, es una batalla donde es sorprendido y no alcanza, no se salva. Así será el juicio, decimos. Yo los voy a sorprender. Todos conocemos la historia, cuando, ¿cierto?, aparece el ejército y pasa y lo encuentra, incluso dice, el más esforzado de corazón entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. O sea, el más fuerte, el más avesado en el sentido de, en este caso, el que se manejaba el tema de como un verdadero soldado de guerra, ese incluso no alcanzará incluso a colocarse su armadura para poder pelear, sino que tendrá que salir huyendo, corriendo, desnudo. Y eso de incluso considerar, el profeta considerarlo en un tiempo así como de batalla, de guerra, ¿cierto?, de que son sorprendidos, lo que está diciendo y los elementos que está usando, no está usando los elementos de la gente, en este caso, por ejemplo, niños ni mujeres, no, dice, está usando los que están por protección, los que protegen, los que están haciendo, ¿cierto?, la trinchera. Ahora, ¿cuál es la figura que yo rescato? Cuando Dios venía diciéndole, yo he sido fiel, yo los liberté, yo les di amparo 40 años, yo conquisté la tierra por ustedes. O sea, el Dios de conquista, el Dios del libertador, el Dios que hizo justicia. Es como diciéndole, yo en esto, yo no los voy a poder ni librar, y yo tampoco los voy a poder hacer para conquistarlos. Yo no voy a poder librarlos de esto. En esto, el juicio viene sí o sí. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, el concepto de que cambiaron de Dios, justamente lo que decíamos con Moloch, era el Dios de la fertilidad, de la parte agrícola, no del sustento, de la comida. Y Dios da la figura en el templo, ¿cierto?, de que los panes de la proposición eran figura del sustento de Dios. Entonces ellos cambian de Dios para quedarse con él. Lo mismo que voy a seguir con otros dos dioses que cambiaron por ello. Dice, obedeció a la diosa Anat, diosa de la guerra. Anat, además de ser una deidad de la fertilidad, era una joven impetuosa diosa de la guerra.
a la que se relaciona también con la diosa Atenea en el concepto griego. Y otra, para no dejarlo afuera, obediencia a la diosa Astaret, diosa del placer. Astaret o Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor sexual, fue deidad principal de los cananeos. Entonces, lo que hace esta gente simplemente cambia de Dios. No queremos saber nada de usted, ni nos hable, ni nos llame. Por eso no queremos profeta, no queremos escuchar su voz. Y tampoco queremos sacerdote, porque no queremos que nadie nos interceda ante usted. Nosotros queremos otros dioses, no lo queremos a usted. ¿Qué parte no se entiende? No nos llamen, olvídense de nosotros. Entonces, ante eso, claro, como tú dices, Efraín, la cosa se viene fuerte, se viene dura. Claro, cuando uno lee el versículo 15, dice, los arqueros no podrán pararse. 16, un pedazo que leí, alcancé, dice, y el desnudo huirá. En aquí el día los guerreros más valientes tirarán sus armas y huirán. Hace una comparación, ¿cierto? Porque simplemente la devastación iba sí o sí. No iban a poder estar en pie ante lo que se venía. Y yo insisto que la figura escatológica, ¿cierto? Las futuras cosas, se podrían pincelarse acá también. Acá hay un pincelazo de lo que alguien te dijo un día, que con la misma pintura se pintan dos cuadros. Y yo diría que aquí hay dos cuadros que se están pintando con la misma pintura. En los postreros días, y la situación que está pasando con Amós. Y claro, uno dice el profeta Amós, y él mismo dice, yo no soy profeta, pero se constituyó profeta de los mejores en decir lo que estaba diciendo. Me parece horrible lo que pasó con esta gente, pero también digo que es horrible lo que está pasando ahora, y son principios de dolores para lo que viene. Les dejó 40 años para los principios de dolores, a nosotros nos dejó 2000 y algo. Y es fuerte porque se viene duro, y no tan solo para un pueblo o una ciudad, se viene duro para toda la tierra. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto? Nos pille confesado, decía mi abuela, para que podamos resistir en el día malo. Eso es. Mira lo que puede hacer el desconocer al Señor. Los israelitas ofrecían a sus dioses, a todos estos dioses que nombra, ¿cierto? A Taré, a Moloch, todos los dioses que nombra Juan Carlos. Al dios de la fertilidad le ofrecían sus hijos, porque, los hijos. Al dios de la prosperidad, de los que los sembradíos crecían, que había alimento, y todo. Y ellos se veían que todo lo que tenían eran gracias a esos dioses. Por eso le ofrecían sacrificio, por eso le ofrecían sus corazones y toda su adoración. Mira hasta dónde te puede llevar el ignorar la palabra del Señor, que tú llegas a desconocer o llegas a olvidar, o no sé cómo decirlo, deliberadamente, de que si había lluvia era porque Yahvé abría los cielos y había lluvia y la tierra producía. Pero ellos lo atribuían a sus dioses. Si había bendición de paz, de tranquilidad alrededor del pueblo, lo hacían, ¿cierto?, a esta diosa que era la diosa de la guerra. Es que nuestra diosa... Y es Dios quien puede producir la paz alrededor de sus hijos. Sí. O sea, todo pasa, todo comienza y todo es. La palabra del Señor dice que Dios es el creador, Dios es el que sustenta, y todas las cosas son sustentadas por Él y para Él. No hay intervención de nada más que Él en todo este mover del universo, en todo esta mantención, por decirlo de alguna forma, de que el mundo funcione, de que los sistemas, ¿cierto?, los ecosistemas se engranajen y todo con función y todo esté muy bien. Sí. De hecho, el Señor un día le dice a Job, cuando Job se le quiso subir por el chorro al Señor,
le dijo en el capítulo 38, 40, le dice, ven para acá. Y el Señor hace ahí, en esos 3 capítulos o 2 capítulos creo que son, un análisis de su poder, le hace ver a él un análisis de su poder, de su grandeza. Hay un versículo que a mí me encanta, el que le dice, ¿eres tú el que le dice al mar, no pases más allá de la orilla de la playa? ¿Eres tú la que le ordena eso? Claro, Y que espuma su vergüenza. Y sabes que yo me metí en ese versículo y empecé a indagar, y sabes tú que científicamente no se ha podido comprobar por qué el mar no se sale más allá de del límite que está a la orilla de la playa. No hay explicación científica para eso. Y el Señor lo dice. A ver, Job es como uno de los primeros libros que son escriturales en la Biblia, no sé, unos 3000 años atrás, si es que no más. Entonces, el Señor está a todas luces diciendo, ¿cómo es posible que ustedes pretendan desconocer mi deidad, mi intervención en la humanidad, y mi más soberanía. Encima, mi soberanía, y más encima atribuya mis bendiciones, mi poder, todo el sistema, todo el universo funciona de acuerdo a lo que yo digo? Esta estrella le anuncia a esta otra mis maravillas, y a todas les tengo puesto un nombre. Hoy día va a brillar más la Pepita con la Carmencita o con la... Pongámosle, ¿no? Estoy enloquecida en este momento. Porque yo comando el universo. Yo le digo al sol a dónde se tiene que inclinar a 35 grados y cuando no. De hecho, hay uno de los jueces que me parece que es este muchacho que trillaba escondida, uno de los jueces, bueno, que le dice, Señor, demuéstrame, o no es un rey, creo que cuando pone el reloj del sol, le dice, Señor, si es que tú me estás mandando... Por la sombra. O sea, haz algo que sorprenda, una señal. Y el Señor le dice, ya, hácete para atrás. El sol se va a mover 10 grados para atrás. O sea, perdón. Soberanía. A todas luces ustedes conocen. Es como si nosotros ahora mismo, nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, desconociéramos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, desconociéramos los cambios que hemos tenido, desconociéramos quiénes éramos antes y quiénes somos hoy, hablando en cuanto a cantidad pecaminosa, hablando de que antes éramos unos aberrantes seres humanos que ofendíamos a todo el mundo, peleábamos con todo, ofendíamos a Dios, nos reíamos de los cristianos, de la Biblia, algunos más avesados arrancaban la hoja de la Biblia y se hacían sus pitos, fumaban, era como lo top, en la época mía de mi juventud, era como lo top, no, jajaja, la Biblia, lo vi. Entonces, ¿cómo desconocer la maravillosa obra salvífica, la maravillosa obra de amor, la maravillosa obra de relación que el Señor hace con nosotros? ¿Cómo yo me voy a ir y me voy a irme ay, Dios mío, no, líbreme el Señor a ir a pecar como antes? Eso le pasó a Israel. Israel se olvidó de quién era Dios y empezó a atribuir toda la grandeza y las bendiciones a sus dioses que tenían porque los asociaban. Claro, los otros pueblos paganos, los otros pueblos que no conocían al Señor, asociaban en su ignorancia a este Dios, acá, y como lo dije al principio de esta clase, cuando estábamos en el principio, 3 son los pecados cíclicos que más denota uno al estudiar la palabra del Señor. El pecado sexual, ¿cierto? Bueno, el pecado sexual. El pecado monetario, que es el amor al dinero, y el pecado religioso, que es la idolatría. Esos tres pecados cíclicos van siempre acompañando a las generaciones, a la humanidad. Entonces, ¿cómo vamos a desconocer eso, amados, en el Señor? ¿Cómo lo vamos a desconocer hoy?
Hoy que nosotros vivimos en la gracia, que el trono está abierto para nosotros, el santo trono está abierto para que vamos, oremos y el Señor, y sabe que yo he hecho oraciones súper infantiles, así como, ¿cómo decirlo? Por decirlo, mira la tontera que voy a contar, pero en una oportunidad estaba en mi trabajo, yo era costurera, y yo estaba pasando una situación económica súper mala, económica, muy mala, y iba a trabajar enferma y todo, porque te necesitaba pagar unas deudas, estaban hasta el cuello con las deudas. Y al lado mío, y ese día yo no llevé almuerzo, llevé un sanguchito, todo pelado así, y al lado mío hay una niña que después que se comió su tremenda comida, mi compañera, saca un pote con leche con Quaker. Oh, y a mí no hay nada que me guste más que eso. Y saca el pote, y yo dije entre mí, así después, dije, Señor, cómo me gustaría comer eso, Señor, bendito. Oh, qué rico. Y me tonteó el sabor toda la tarde, me fui a mi casa todo. Y en la noche ya cuando me iba a acostar, golpean mi puerta. Oh, bendito el Señor. Y llegó unos hermanos y me traen una bolsa con cosas. ¿Y sabe lo que venía? Venía leche, un tarro de leche nido y una caja grande de Quaker. Y como que el Señor me dice, ya, ¿cómo decirlo? Regalona. Claro, ya. Ahí está tu Quaker y tu leche, come, sáciate. Y sabes que yo preparé el Quaker con leche llorando, y yo les conté a mis hijas la experiencia, y llorábamos, y yo lloraba, y me comí el Quaker, y ha sido el Quaker más rico que me he comido. ¿Cómo voy a desconocer yo a Dios? ¿Cómo voy a decir esto es una coincidencia? No, si esto es una coincidencia, ¿cómo no podría permitir a mi vida, a mi corazón, que la necesidad llenara mi corazón? Eso es simplemente Dios entre nosotros. Dios en mi vida. Con esos pequeñitos detalles, yo percibo a mi Señor en mi vida más con los pequeñitos detalles que con los grandes sucesos. Bien. Eso. Bien. Fue como el siervo, que sea como el Señor que le dice al siervo, come, cíñete y sírveme. Ay, sí. Bendito. A Elías. No, y en el Evangelio de Lucas me parece igual cuando dice, cuando el buen siervo fiel, me parece que dice, luego dará del campo, de cuidar el ganado, ¿cierto? Llega a la casa y le dice, come, cíñete y luego sírveme. Sirve. Sí. Dios, el problema de la soberanía de Dios es que la congregación, ¿cierto? Y muchos tienen un cuestionamiento. No pueden ver a Dios ser soberano. Sí, les cuesta. Les cuesta, tienen un problema, les choca. Animadversión. Sí, les choca la soberanía, les choca. No pueden entender que Dios tiene todo en su mano. Que Dios tiene... Mira, Efraíncito, cortito, para poder... Son dos cosas que yo percibo que les cuesta mucho a los hijos de Dios aceptar de Dios. Su soberanía y su señorío. Sí. Su soberanía y su señor. El señorío es que yo me tengo que ver como esclava de él. Simplemente. No más. Yo soy esclava del Señor. Pablo lo dijo. Esclavo soy de Cristo. El dolus. Dolus. Eso yo creo que son las dos cosas que más cuesta y que más perjudica al cristiano cuando no lo asume. La servicio. Sí, vale. Y esa soberanía de ver un Dios soberano, que Dios maneja el tiempo, que Dios maneja las circunstancias, que Dios, es que como que, y resulta que esa percepción, lamentablemente, estaríamos hablando de una religión panteísta. Habría un cierto panteísmo dentro del cristiano. Sí. Porque es como decir, Dios vino de ellos dos en adelante, el Señor dejó todo un panteísmo. Arréglensela como puedan, ahí tiene el Espíritu Santo, arréglense. No, Dios sigue rigiendo las naciones. Por eso es que en Romanos dice,
Por eso el juez tiene su espada en su mano. Son mis diáconos. Romanos 13. ¿Cierto, hermano Juan Carlos? Sí, ellos cierto, son mis servidores, sí. Ellos son mis servidores. Servidores, sí. Por lo mismo, el juez tiene su espada en su mano para... Ahora, que ellos no lo hagan y que ellos no cumplan con el mandato y viene otra cosa. Pero él los puso por su provisión. O sea, si eso no es soberanía, ¿qué es? Y la gente, no, pero ¿cómo? Si Dios puso a Hitler, sí. El problema está que Dios puso a Faraón, sí, también. El problema es que ellos nunca le rindieron su gloria, no le rindieron la gloria al Señor. Y ellos tendrán que dar. Y el rey Ciro, mi pastor, mi siervo. Entonces, eso no es soberanía. Que el Señor venga y le diga, miren, yo los voy a llevar 70 años cautivos. ¿Sucedió o no sucedió? Sí sucedió. Entonces, el tema de la soberanía, nos cuesta sacar el soberano Dios del Antiguo Testamento, nos cuesta llevarlo al Nuevo Testamento. Sí. Nos cuesta. Nosotros lo tratamos los que enseñamos, tratamos de empujarlo para el Nuevo Testamento para que los hermanos entiendan que sigue sentado en su trono, correcto, sigue reinando, sigue rigiendo, pero ellos quieren verlo en el Antiguo Testamento nomás, no lo pueden ver en el Nuevo Testamento. Sí. Si en el Nuevo Pacto sigue siendo el mismo dueño del pacto. De todo. El mismo. Por eso dice, os daré un corazón nuevo, un corazón lo cambiaré. No sé, pero él sigue presente, reinando. Es complejo el tema. Nosotros, cuando hablamos un poco la otra vez de soberanía, incluso a grandes rasgos, tratamos de profundizar un poco con nuestro hermano Juan Carlos cuando vimos Romanos 9, me parece, Romanos 8 y Romanos 9, pasamos ahí un tema de la soberanía, pero a la hermandad le cuesta mucho, que Dios es dueño de nuestras circunstancias, pero ¿cómo? Dice, nosotros somos títeres. No es un titiritero, pero Dios rige. Sí. Tengo un hermano que tenía un dicho que siempre lo decía y que al final termina uno aprendiéndose. Dice, ni un cabello, decía el hermano, ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es por su voluntad. Sí. Y a mí nunca se me olvidó. Por eso yo me lo saco. Entonces, va a ser coherente. Claro, y yo me recuerdo de este evangelio antiguo, que cuando decía que ni una hoja de los árboles se movía si no era por su voluntad. Si eso no es soberanía. Si eso es soberanía, o sea, el viento sopla. ¿Quién lo puede atrapar? Dice. ¿Quién puede atraparlo? ¿O quién sabe de dónde viene? ¿Quién conoce su dirección? Así es como yo me muevo, dice. Esa es mi forma que yo actúo. ¿Cómo? ¿Dónde? Soberanamente. Salomón decía eso, como atrapando el viento. Es su palabra célebre, como atrapando el viento. Posible. Bien, vamos terminando. Yo puedo... Genial, el Señor. Yo puedo decir mi versículo que me rompe la cabeza. A ver. Este versículo sí que me deja, pero... para no buscar el versículo más que el versículo, el concepto del versículo. Cuando uno dice, no hay nada imposible para Yahweh, ya, nada imposible para Dios. Yo lo asocio, de inmediato se me va a la mente cuando dentro del arca habían 3 elementos, ¿cierto? Estaba la ley moral, estaba un pocillo con maná, curiosamente perenne, o sea, no se echaba a perder, y una vara. Esa es la parte que me rompe la cabeza. Cuando dice que la vara, estando seca y cortada, florece y da fruto. No, eso ahí me partió la cabeza. Perdón, la vara ya estaba seca cuando andaba con Aarón y Moisés, ya estaba seca antes que la usara, o sea, ya está sequísima. Y cortada, por lo menos adentro del arca, y dentro del arca florece y da almendros. No, eso ya. No, a mí me partió la cabeza eso y me lo sigue partiendo. Increíble cómo un palo seco va a florecer y dar fruto.
O sea, el Señor puede hacer lo que se le replazca. Lo que Así quiere. de simple. Y si nos lo ha hecho simplemente por amor y misericordia a nosotros. Exacto. Pero, bueno, eso ya. ¿Para qué seguir? Es que si nosotros, por ejemplo, dijéramos, ya, hay ciertas reglas que rigen, ¿cierto? El tema de la ciencia, ¿cierto? Todo lo podríamos decir, claro, la parte de la ciencia, la biología, todas estas reglas que no van más allá, ¿cierto? Que colocan ciertos parámetros. Y que Dios no pasa a llevar esas reglas para hacer lo que Él hace, soberanamente. Pero si Él creó las reglas, Él creó las reglas. O sea, Él mismo... ¿Qué problema se le hace? Pone las reglas. Sí. Él puede alterar, él puede alterar cuando quiera. Las reglas de la física. O sea, si Él crea las reglas de la física, porque incluso llega y se rige por las reglas de la física. ¿Sí? O sea, hay soberanía. Claro que hay soberanía. Entonces, algunos quieren probar a Dios y que Dios tiene que sobrepasar. Si las quiere sobrepasar, las va a sobrepasar. Pero Él incluso pone reglas a la física. ¿Cómo dejas que flote un hacha? Por el Claro. deseo. Mira, dos cositas muy geniales del Señor. Esto lo estudiamos en el Pentateuco. Cuando el Señor hace pasar por el Mar Rojo al pueblo de Israel huyendo de los egipcios que venían detrás de ellos, los científicos decían, pero ¿cómo esto no es posible? Y sí, científicamente era posible, porque en cierto tiempo, en cierta parte del año, hay un sector del Mar Rojo que las aguas bajan tanto, que pueden que puede un ejército pasar. El punto es que el Señor, ¿dónde actúa? Porque el Señor trabaja con sus propias reglas, como dice Efraín, trabaja con sus propias cosas. El punto es que cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo y se forman unas columnas, como unas paredes del agua, y el agua no pasaba ni para allá, para acá, y la palabra dice textualmente, y el pueblo pasó por lugar seco. En seco. En seco, o sea, sí. En un segundo el Señor hace que esa tierra se seque y que puedan pasar, y después el Señor permite que... Lo mismo pasó con las codornices venían migrando, ¿cierto? Cuando el pueblo quiere comida en el desierto, y que no hemos comido carne, nos sacaste de Egipto y echamos de menos los puerros, los ajos, toda la comida. ¿Quieren comida? Ya, hasta las narices se les va a salir. Y viene una migración, Dios mío. Vamos a hacer migrar unas pocas tórtolas. Claro, y viene la migración que iba a pasar por sobre Israel sin ningún problema. Pero el Señor, ¿qué hace? Un viento lozano las trae y las deja todas a 1 metro de esta. O sea, Dios siempre actuando de acuerdo a sus códigos, a sus reglas, a sus ecosistemas que tiene establecidos, pero siempre está dando su pincelada de soberanía. Yo comando al viento y el viento va a decir, a 1 metro las quiero ahí a todas. Coman. Entonces, esa soberanía es la que le cuesta, como dice el hermano Efraín, al hombre asumir. Sí. Y ahí hay una desventaja, pero tremenda. Cree y teme. Cree y teme. Sí. Yo creo que cuando uno supera el tema de la soberanía, ya por último superó un eslabón. Y ese se siente más aliviado, se siente más avanza. Tranquilo. Sí. El Romano 8 los deja a uno sentado reposando debajo de una palmera. Reposando debajo de una palmera. Y agradeciéndole a Pablo. Gracias, Pablo. Pablo nos acaba de entregar el mejor mensaje, el mensaje más. Gracias, Pablo. Genial. Claro, Pablo, casi alguien haciéndolo así con un abanico para poder recibir ese airecito descansando. Sí, gracias, Pablo, como donde quiera que estés. Sí. O sea, después de saludar al Señor Jesucristo en la eternidad, voy a ir a hablar a Pablo, a darle la mano a Pablo. Esa mano no me la voy a perder. Bien, nuestro hermano Orlando Espinosa dice: bendiciones, mis queridos hermanos y hermana, Dios le bendiga. Gracias, hermano Orlando. Bendiciones, hermano Orlando. Sí. Nuestra hermana Cecilia Castillo dice: hola, buenas noches, mis hermanos, desde aquí del Oscar, con buena charla y compañía, gracias por el programa. Gracias, hermana Cecilia. Gracias,
ojalá no sea nada grave, porque el Oscar es un hospital, el hospital de Carabineros. Sí, no, bueno, ojalá, ahí, bueno, y después le consulto yo por interno cómo está la hermana Ceci. Después tenemos también a nuestra hermana Patricia Herrera, que también dice: buenas noches, hermana y hermano, Jehová les bendiga en gran manera a ustedes y su familia. Y igualmente gracias, para hermana. usted, hermana Gracias, Patricia. hermana. Muchas gracias. Luego tenemos acá un mensaje bastante largo de nuestra hermana Karen, también a quien agradecemos siempre por sus comentarios. Gracias, dice: sabemos que el tiempo se agota y el ser humano actúa más por emoción. Sus cambios, por ende, son del momento y desiste con prontitud. Aún muchos ven a Dios como salvavidas y no son persistentes. La fe es por ver hecho realidad la petición y al no darse se alejan. Eso demuestra que no están claros en el propósito de Dios en el ser humano a pesar del sacrificio de su unigénito. Al ser humano le cuesta hacer sacrificio. Se consideran merecedores de todo con el mínimo esfuerzo. Además, alegan que en la Biblia está escrito: a Dios no le agrada sacrificio. Bueno, buenísimo. Bien. Buen punto, Bien. muy buen punto. Gracias, Sí, hermana. El comentario. Nuestra hermana Patricia también dice: realmente es triste darnos cuenta que muchos no experimentan realmente una relación real con Jesús. Es terrible darse cuenta que mentimos a otros, a los demás, pero en nuestro interior estamos tan lejos de permanecerles a Jesús y no tener temor de perder nuestra alma por la mala decisión. Sí. Súper Sí. bien. Luego, cuando estábamos hablando del norte, ella puso: nunca han encontrado el norte. No que se lo haya perdido, sino que Sí. nunca lo encontré. Y entendiendo que nuestra escritura, y que la escritura es nuestra brújula, es una brújula al fin también. Sí, pues, sí. Es una brújula. Sí. Si pudiéramos darle otra connotación, como dice nuestra hermana, que es la lámpara, también es una brújula. Nuestra hermana Patricia nos dice: amén, así es, hermana, el Señor tiene que estar en todo el área de nuestras vidas. Así Amén. es. Luego dice: nos vamos alumbrando y nos perdemos muchas veces. Cuando estaba hablando de la lámpara, usted, sí. Luego dice también nuestra hermana Patricia, dice: cerca de los templos y tan lejos de Jehová, sí. Sí. Hay tanto que estar al lado ahí de la iglesia está más calentito. Nuestra hermana Karen dice: todos deberíamos ser luz para el mundo, solo somos sombra. Nuestra capacidad de alumbrar depende del fuego que llevamos por dentro. Entre mayor relación con el Padre, mayor alumbramiento. Amén. Correcto. Por eso tenemos que sumergirnos en su aceite, ¿cierto? Sumergirnos en el fuego. Avivando el fuego, que reviva ese fuego. Nuestro hermano Osvaldo José Morales, amigo íntimo de nuestro hermano Juan Carlos, dice: bendiciones. Nuestra hermana Esther también está en sintonía. Y también un saludo para ella y su esposo Sebastián San Martín. Dice: desde muy pequeña yo aborrecía la idolatría. Yo también. Cuando me obligaba mi abuela, yo aborrecía la idolatría. No. Lejos de mí. Lejos de mí. Y luego dice: a mí me encanta también ese versículo, hermana, el versículo de Job. De Job. Sí, el versículo de Job. Dice: ¿quién le dijo al mar, hasta allí tú llegas? Buenísimo. Ay, sí, es lindo ese versículo, sí. Lindo. Sí. Nuestra hermana Patricia también dice, Patricia Herrera dice: porque todo es de él. ¿Sí? Eso de que espuma su vergüenza se me ocurrió a mí, o un versículo lo tengo como dando vuelta ahí. ¿Cuál? ¿No han escuchado eso? ¿No? ¿Que espuma su vergüenza? No lo he leído, por lo menos, no sé. No, al menos que yo lo vamos a buscar. Sí. A lo mejor leíste el libro Mormón. Lo más probable. Dice, nuestra hermana Patricia dice: porque todo es de él y todo le obedece. Así es. Por eso Pablo termina esa doxología en el capítulo 11 de Romano, el final del capítulo 11. Por él, de él y para él son todas las cosas. Esa doxología. Y nuestra hermana Esther también, Esther Sarria, dice: soberano rey,
Sí, Él es soberano, es nuestro Bendito soberano. nuestro Señor. Sí. Amén. Y Soberano. nuestro hermano Osvaldo José dice, Yahweh no se impresiona con nuestra fortaleza. Aún el más fuerte o valiente de los hombres correrá de miedo cuando llegue el castigo de Yahweh. Así es. Sí, Así los es. últimos versículos del capítulo 2 de Amós. Nadie alcanzará, nadie dice, ni el más valiente, ni el más avesado podrá escapar. Todos serán pasados por la trilladora del ejército asirio. Asiria sería el elemento de juicio, Asiria. Oye, y hay un versículo aquí en Amós en donde dice literalmente cómo los asirios van a tomar prisionero al pueblo, poniéndole cadena y literalmente es así, porque Sí. hay mosaicos, hay pedazos que en donde cómo los asirios traían a sus prisioneros y es literal, hermano, literal, escachado de las narices y con cadena en los cuellos y uno tras otro. Es increíble. La palabra del Señor es tremenda, maravillosa. Ya, aquí la encontré. Estaba. ¿La encontraste? A ver. ¿Existe? Oh, a ver. Dice... Lamentaciones. No. No es lamentación. Dice, no sé el contexto, tendría que verlo, pero dice, son las olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Un lenguaje poético. Claro, aquí apela a eso, en realidad está apelando de que el furor del mar quiere ir más allá de la orilla y no puede, y se avergüenza en no pasar más allá y lo expresa como en espuma su vergüenza. Eso era. Buenísimo. Bien. El profe tenía ahí la carta escondida. Un conejo en el sombrero. Sí. Nuestra hermana Esther dice. Dele nomás. Nuestra hermana Esther Sarria dice: Él está preocupado hasta en de los detalles más pequeños porque Él es un padre amoroso. Así es. Sí, estaba preocupado del cuáquer ahí, de la avena cuáquer de nuestra hermana. Sí. ¿Cómo no? Qué lindo, mi Señor. Sí. Nuestra hermana Karen también dice acá: todo lo puedo en Cristo Jesús. Lo deberíamos mantener presente para que no creamos que mi persona u otros son los autores de algo. Todo el control lo tiene Él, hasta la hoja seca que cae del árbol. La soberanía de Dios la debemos reconocer y valorar, de allí su justicia. Amén. Bien. Hermoso. Amén, así es. Bien. Nuestra hermana Patricia Herrera dice: Jehová está por sobre todos y todas las cosas. Realmente el problema es nuestro. Esta humanidad se resiste a comprender la soberanía total de Jehová. Gloria al Señor. Sí, amén. Genial. Así es. Genial. Damos honra a su soberanía, ¿cierto? Sí. Nuestro hermano Osvaldo José dice: soberanía, por definición, Dios es soberano, dirigiendo todas las cosas libremente según su consejo real. Quien trabaja todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad es mejor entendido como que cada evento que ocurre es en algún sentido predestinado por Dios. Efesios 1, Pablo habla de la soberanía. Dice: solamente por el designio de su voluntad. ¿Quién le dio? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? Sí, aconsejo al auditorio que lean el capítulo 38, 39 y 40 de Job. Sorpréndanse con la maravillosa soberanía del Señor en eso. Maravilloso. ¿Dónde estabas tú? Hay una parte en donde dice: ¿acaso eres tú quien fabrica en los... ¿La osa mayor? No, la nieve. Él usa una palabra, pero que no me acuerdo en este momento. ¿Acaso eres tú quien lo fabrica? Y ¿sabes qué? Cortito. Hay un científico que estuvo 38 años, esto es todo en el libro de Guinness de los récords, que estuvo 38 años fotografiando partículas de la nieve. Y no todas son diferentes. Y todas son diferentes. Y el Señor, mira, lo voy a buscar. Ninguna se repite, lo dice nuestro Señor acá. Sí, se le llama... ¿cómo fue? Fotosíntesis, ¿no?
No, el Señor quiso eso. La memoria del agua. La memoria del agua. Entonces, La memoria del eso, agua. y el Señor se lo dice a Job, así, simplecito. Eres tú, no me acuerdo, lo tengo que ver, no me acuerdo tanto. Sí, pero, sí. Y todas son diferentes, le dice. Y todas son diferentes. Y todas, ojo, mira más para encima, todas tienen 6 puntas. Sí. Todas tienen 6 puntas y todas diferentes. O sea, no nos va a caber, pues, no nos cabe en la cabeza entender eso. Ni un diseñador Hay que gráfico admirarlo se apega. Claro, ni toda su vida tendría que estar haciendo diferentes modelos. Este científico que tardó 38 años buscando una diferente y culminó diciendo, no lo pude hallar. Y culmina también declarando de que realmente Dios es el creador. Genial. Sí. No hay otra forma, no hay otra forma. No. Nuestra hermana Esther dice, así es, hermano Juan Carlos, él hace lo que quiere, soberano. Nuestra hermana Karen dice, feliz noche, gracias, bendiciones, gracias. Feliz noche. Sí. Nuestra hermana Adriana Castillo, bendiciones, mis hermanos, saludo, hermano Efraín, gracias, un placer tenerla por acá, hermana Adriana, y saludo también al hermano Luis. Muy lindo matrimonio, muy buenos amigos. Dice nuestra hermana Patricia Herrera, también dice bendiciones, hermanos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, hermana Patricia. Gracias, hermana. También para usted y su linda familia. Y amén. Tenemos también, dice, maravilloso, magnífico Jehová. Amén. Bien. Amén. Así es. No hay nadie como Él. Nadie. A Él la honra, la gloria, la alabanza, todo, dice, por los siglos de los siglos, es de Él y para Él. De Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Maravilloso, maravilloso. Cerramos el capítulo 2 entonces, mis hermanos, y nos vamos el martes con el capítulo. Dígame. No se pierdan el capítulo que viene el próximo martes, porque viene el capítulo 3 y vamos a entrar en unas figuras, pero maravillosas. Geniales. Son geniales, son hermosas. O sea, le digo a los hermanos, los motivo a que aparten el tiempo que puedan, y si no lo pueden ver en el minuto que se transmite por la tarde, por la noche y todo lo demás, véanlo, no dejen de verlo, porque el capítulo 3 de Amós es sencillamente genial. Sí, así es. Hay otro ahí de nuestro hermano Osvaldo, dice, son olas de un mar embravecido, que arroja la espuma de sus propias desvergüenzas. En otra traducción, son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como las estrellas perdidas. Sí, está buena. Perdón, en Judas 1.13. Bueno. Sí. Judas 1.13. Sí. Buenísimo. Muy bueno. Bien, pues. Cerramos entonces. Excelente. Que estén muy bien. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Que el Señor les bendiga, amados. Nos dé la oportunidad de poder estar el próximo martes. Amén. Que tengan un lindo fin de semana a todos. Igualmente, bendiciones. Chao, Saludos a sus familias. Gracias.